podcast El Buen Entendedor, creado para analizar la letra de los cantos y de los himnos y dar a conocer algunos que no se ha podido dar difusión. Comenzamos. Hay que cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. El buen entendedor mucha alabanza ha de dar. El buen entendedor con el corazón ha de cantar a su Dios. El buen entendedor a Jesús ha de alabar. El buen entendedor. Mi nombre es Gilberto Ponce y en la iglesia donde yo asisto soy encargado de la música y dirijo el coro Consumado es. Bueno, aunque a los muchachos aquí ya los conocen, pero quiero pedirles que se presenten otra vez por si alguno de ustedes no los ha conocido todavía. Empezamos de este lado. Yo soy Sara. Muy bien. Mi nombre es Paola. Mi nombre es Abimael. Mi nombre es Jonathan. Ok, muy bien. Ellos también trabajan en el grupo de alabanza. Y la mayoría también está en el coro Consumado. Entonces se dedican también aquí entre otras cosas, a la cuestión de la música. Bueno, el canto que hoy vamos a ver es un canto que de repente a algunos no les gusta mucho, porque algunos piensan que este canto no alaba a Dios. Sin embargo, a mí me gusta mucho porque es uno de los cantos que me han ayudado, viéndolo de manera pedagógica, me ha ayudado a conocer ciertas cosas, ciertos pasajes de la Biblia. Es el canto Tierra de Palestina, Tierra de Palestina. Y los digo, algunos dicen, no, pero es que este canto le está hablando a la tierra de Palestina, le está hablando directamente a la tierra de Palestina, y eso no debe de ser. Bueno, Mateo 23, 27, aquí el Señor Jesús está hablándole a una tierra, está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Aquí en esta parte el Señor Jesús está hablando a una parte, a la ciudad de Jerusalén. Y es lo mismo que hace este canto, está hablando a una región, en este caso a la tierra de Palestina. Es lo que está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Hablando a una región. El autor de este canto, que por cierto es un autor desconocido, es un autor que no sabemos quién fue, pero se sabe quién hizo la música, quién le puso música a este canto. Hablando del autor, estamos hablando de un autor desconocido, y en cuestión de la música fue Robert C. Savage quien compuso la música allá en 1954. Y por cierto, creo que era cubano, por eso tiene un ritmo algo especial este canto, es muy rítmico. Este sí es uno de los cantos rítmicos que entre otras cosas eso es lo que atrae. Pero bueno, les digo, lo que está haciendo el autor de la letra es precisamente hacer algo que el Señor Jesús hizo, hablar a alguna región. Es como si el Señor Jesús hubiera nacido en México, nosotros hubiéramos compuesto no nada más de que Jesús nació en México, sino hubiéramos dicho, ay México, qué bendecido eres. ¿Okay? Es lo mismo que está haciendo el autor. Bueno, en esta primera estrofa nos dice, la primera parte de la estrofa nos dice, tierra bendita y divina, es la de Palestina, donde nació Jesús. Aquí en la primera parte, que es tierra bendita y divina, podemos encontrar textos desde Génesis 12, del 1 al 3, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y te haré de ti una nación grande y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y maldijeren los maldeciré, y serán benditas todos en ti todas las familias de la tierra. Ahí nos está anunciando la tierra de Palestina, que era la que le estaba dando por bendición Jehová. Después también tenemos Éxodo 3:8, y he descendido para librarnos de la mano de los egipcios y sacarnos de aquella tierra
a una buena tierra y ancha, y a la tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí también lo estaba anunciando de Palestina, que era la tierra prometida. Y también tenemos Deuteronomio 8, del 7 al 8, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vengas y en montes, tierra de trigo y de cebada, de vives, higueras y granos, tierra de olivos, de aceite y de miel. Aquí por eso el canto nos dice, tierra bendita y divina es la de Palestina, porque nos está mencionado con todos estos textos bíblicos lo bendecida y lo fructífera que era esa tierra. También en la segunda parte dice donde nació Jesús. En en Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí nos está diciendo que Belén es la tierra donde va a nacer el Señor Jesús. También en Isaías 9:2 dice, el pueblo que anda en tinieblas vio su gran luz, los que moraban en la tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa parte también nos dice sobre que derramó su luz. También tenemos Juan 8:12, que es otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Ahí nos está diciendo que como el Señor Jesús nació ahí en Palestina, el Señor Jesús fue quien llegó a derramar su luz. También tenemos Lucas 2:32 que dice, luz para revelación a los gentiles y la gloria de tu pueblo. Pues, ¿qué puedo decir? El texto se explica solo. ¿Por qué esta tierra es una tierra bendita y divina? Dice el estrofa 1, lo que acabamos de checar, la estrofa 1. Porque es bendita, porque es divina, entre otras cosas, porque era pues rica en algunas cosas. Pero entre otras cosas, porque era bendita, porque era precisamente un lugar escogido por Dios para que Jesús naciera. Es lo que les digo, si Jesús hubiera nacido en México, hubiéramos dicho, o el autor hubiera dicho, tierra bendita y divina es la de México, donde nació Jesús. ¿Okay? Por eso está diciendo que es esto. Ahora, toda esta era una región que era bendita precisamente porque Jesús predicó ahí, Jesús enseñó ahí. Y luego dice, eres de las naciones cumbre. ¿Qué es cumbre? ¿Qué es una cumbre? Sede. No exactamente. Como lo más alto, ¿no? Exactamente, lo más alto. La cumbre es la parte más alta de una montaña. Entonces, cuando hay una reunión, por ejemplo, reunión de empresarios, una reunión cumbre de empresarios, ¿a qué se refiere? Lo más alto de Los empresarios más altos, los empresarios más poderosos. Y entonces, ¿a qué se refiere este canto cuando dice, eres de las naciones cumbre? Eres de las naciones más altas. Eres de la nación más bendecidas. Y tal vez la más bendecida porque ahí fue donde nació Jesús. ¿En qué partes encontramos en la Biblia que predicó el Señor Jesús? Los lugares donde el Señor Jesús enseñó. ¿En qué partes? Desde Nazaret. Ajá. ¿Qué más? En Galilea. Galilea. En Canaán. En Canaán. Judá. Decápolis. Ajá, sí. Judea, sí. ¿Cuál? Decápolis. Decápolis, no exactamente. ¿Cuántos discípulos? Anduvo por algunas partes de esa región. Ajá. ¿Qué más? Samaria. Y Samaria, donde tenía sus amigos. No en Samaria, en Betania, era donde tenía sus amigos a Lázaro, a Marta y María, ¿no? Que serán como unos
30 minutos caminando, yo creo, de Jerusalén. Jerusalén, donde también enseñó, ¿no? Bueno, por eso era una tierra bendecida. Muy bien. El coro nos dice, era la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Primera de Pedro 1, 18 al 19 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús dio su vida para salvar a las personas. Su sangre no es solo común ni se puede comparar con sus riquezas materiales. Es un regalo único y sagrado que borra los pecados y da nueva vida. Por eso la historia de este lugar es inolvidable, porque ahí se dio el sacrificio más importante de todos, la salvación eterna. También Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Nos muestra que gracias a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la tierra tenemos libertad y perdón. Lo que pasó ahí no fue solo un evento histórico, sino que trae beneficio para todos, como lo que decimos anteriormente, la salvación. Nos libera de toda culpa y nos muestra el gran amor que Dios tiene hacia con nosotros. Esa sangre es el precio que pagó por nosotros y que pudiéramos estar en paz con Dios. Hebreos 9:22 nos dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Aquí nos enseña que para que haya perdón en nuestras vidas tenemos que limpiar nuestros pecados. Es necesario un sacrificio. La sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en esta tierra con un cumplimiento perfectamente necesario para nuestras vidas. El sacrificio fue definitivo, que hace posible que los pecados sean perdonados y que tengamos acceso al reino de Dios. En la parte del coro dice, eres la historia inolvidable, porque en tus senos se derramó la sangre preciosa del unigénito Hijo de Dios. Eres la historia inolvidable. Fíjense, algo que siempre vamos a recordar, y es por algo por lo que pasó a la historia este lugar, es en donde nació Jesús. ¿En dónde nació? En Belén. Y si nosotros vamos a la calle y preguntamos, ¿nos podrán contestar? Puede ser. Lo más seguro es que sí. Por eso este lugar, esta región, esta parte, pasó a la historia. Porque hasta los que no son creyentes, es muy seguro que sepan dónde nació Jesús. Pasó a ser parte de la historia, porque el Señor Jesús no es nada más un cuento, sino es algo real, tan real que la historia misma lo confirma. La historia misma confirma el nacimiento del Señor Jesús. Entonces, por eso esta región pasa a ser parte inolvidable de la historia del ser humano. Y refuerza esto porque ahí fue donde el Señor Jesús derramó su sangre. Ahí fue donde el Señor Jesús entregó su vida para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Bueno, en la estrofa 2 dice, cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador, y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Y bueno, aquí iniciamos con cuenta la historia del pasado. Sabemos y nos reafirma esta estrofa que pues la historia de Jesús fue una historia verdadera, ¿no? No es algo que sea un mito, sea una leyenda o sea un cuento nada más, sino realmente es algo que pasó. Y en primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Bueno, aquí sabemos que Dios
hecho carne, vino aquí a la tierra para morar con nosotros, con su creación finalmente, y vino con un propósito, ¿no? Que al final fue morir por nosotros y salvarnos de, pues, lo que iba a ser una muerte eterna. Aquí Juan insiste que realmente lo vieron, que las personas lo vieron, que fue un testimonio verdadero y que palparon su misma historia. En la segunda parte dice que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Esta estrofa como que va a una personificación más de lo que es Israel, que es como en la región de Judea, en donde se habla como un seno, ¿no? En la que habitó pues Jesús también, que finalmente este suelo no era ya sagrado, sino se hizo sagrado porque fue elegido por Dios mismo como su pueblo y porque fue Jesús el que vino a morar aquí. En Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Lucas 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, aquí es pues impactante, ¿no? Saber que Jesús mismo Dios mismo escogió ese pequeño centro para poder morar. También es un acto de humildad que él hace, que a lo mejor no eligió a lo mejor un reino que tenía muchas riquezas o una tierra que podía tener, pues podría ser potencia, ¿no? Sino eligió una ciudad que fuera pequeña para hacer grandes cosas, ¿no? Posteriormente dice: y en tus hermosos olivares. Esta parte hace una alusión a lo que es el Monte de los Olivos. Este monte era pues representativo para Jesús también, porque se menciona en varias partes de la Biblia en donde Jesús pues iba a orar ahí, y una de ellas es Lucas 22:39, y dice: y saliendo se fue como solía al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Aquí habla también este versículo dice como solía. Era una costumbre de Jesús también el estar en oración constante con su Padre, y este monte también era una forma en la que Jesús podría sentirse como en una relación más íntima con Jesús al ir ahí y orar también, que es lo que debemos de hacer nosotros también para el ministerio con las demás personas que Dios nos ha encargado. Luego dice: habló a los millares. Pues Jesús no fue un maestro oculto, no fue un maestro que diera una palabra a una clase de élite, a personas de otras ligas, tanto económicas como intelectuales, sino habló a todos, ¿no? Era una palabra que era para todos, y creo que eso es algo que debemos de tomar en cuenta, que debemos de generalizarlo. Muchas veces nos cerramos a que, pues, no me gusta tal lugar, entonces no voy a predicar, o me queda muy lejos, tampoco voy, o simplemente no sé, entonces no lo hago, ¿no? Sino Jesús hablaba para todos, incluso a los niños, también menciona esta parte. También en Marcos 6:34 dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque como eran ovejas que no tenían pastor, comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces la palabra de Dios habla sobre cómo Jesús también arropó a todas esas personas que de alguna forma no tenían el conocimiento de esta palabra. Luego dice: habló a los millares la palabra de amor. Sabemos que Dios es un Dios de amor, que muchas veces, a pesar de no merecer el gran amor que Dios ha tenido por nosotros, pues Él lo sigue dando, ¿no? Tan es así que su mayor muestra de amor fue morir por nosotros en esa cruz, y que aunque nosotros mismos como su pueblo fuimos quienes lo crucificamos también por nuestra rebelión, Dios decidió, y eso es algo que también, a pesar de Él mismo habiéndonos creado, decidió morir por nosotros, porque pues sabía que su creación misma lo iba a traicionar, ¿no? Y creo que es algo que muchos de nosotros no haríamos, pero pues Dios sí lo hizo. En Mateo 11:28 nos habla sobre cómo Dios es un Dios de amor en el que podemos descansar, porque dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en Juan 15:9 dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y bueno, esta estrofa ya es como
nos lleva a la realidad desde la vida del nacimiento de Jesús, lo que fue su ministerio, el hablar al pueblo y también pues el amor que nos tenía, ¿no? Expresarse con amor, hablar con verdad y pues saber que es un testimonio que todavía pues sigue existiendo, es una historia, como dice el canto, inolvidable, algo que va a estar ahí permanentemente y pues algo que también debemos de llevar en nuestras vidas y ponerlo en práctica. Bueno, la segunda estrofa dice: cuenta la historia del pasado que en tu seno sagrado vivió el Salvador y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Otra vez, volvemos. La historia confirma que ahí estuvo el Señor Jesús. ¿Okay? Por eso esta parte dice: cuenta la historia del pasado. Porque esto fue algo que está dentro de la historia de la humanidad. No es un cuento, no es una ficción, es algo real que se puede confirmar con la misma historia. Y en tus hermosos olivares, ya lo había mencionado Pau, la cuestión de que el Señor Jesús buscaba mucho una parte, que incluso cuando fue la última cena, salieron hacia esa parte y ahí fue donde el Señor Jesús agarró a tres de sus discípulos y los llevó a este lugar, al monte de los olivos, a orar aparte. ¿Okay? Le gustaba mucho al Señor Jesús estar aquí. Bueno, en esta parte del canto menciona que quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida hablarían también. En la primera parte donde menciona que quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, yo pienso en todo lo que esos muros pudieron ver, quizás no literalmente que los muros vieran, pero sí todo lo que sucedió entre esas paredes, entre pues en esos lugares, ¿no? de Jerusalén, y pues todo lo que quedó guardado dentro de esa historia. Y pues Jerusalén fue el lugar donde Jesús caminó, enseñó, hizo milagros y pues sobre todo fue el lugar donde mostró el gran amor de Dios con su pueblo. Y hay un versículo que yo siento que conecta mucho con esta parte y es Lucas 19:40, donde dice: Él respondió, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En esta parte donde Jesús dice que si estos callaran, pues se refería a sus discípulos, que los sacerdotes habían dicho que los reprendiera, pero Jesús dijo que si estos guardaban silencio, aún las piedras que estaban en el lugar pues hablarían de las grandes cosas que Dios hace. Y pues eso nos deja ver que aunque las piedras aún estas reconocerían sobre quién es Jesús y la grandeza de todo lo que Él hizo en ese momento. Y después menciona la parte de que si tuvieran vida nos hablarían también entra en esa parte, ¿no? Y yo entiendo como si estos muros pudieran contar la historia de Jesús, como ya lo había mencionado anteriormente, y pues hablarían de los milagros que vieron, que sucedieron entre ellos, de las multitudes que seguían al Maestro, de por sí de todo lo que hizo Jesús estando en Jerusalén, y sobre todo sobre su muerte y la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice Salmos 48, 12 y 13, que menciona: andad alrededor de Sión y rodeadla, contad sus torres, considerad atentamente su antemuro, mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera. En este salmo nos invita a recorrer Sión y contemplar los muros para recordar que Dios hizo grandes maravillas y que Él permanece para siempre. Y ahora vamos a leer Isaías 60, 18, que dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción, ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza. En esto se menciona que los muros serían llamados salvación y las puertas alabanza, o sea que aún Jerusalén misma refleja
la gloria de Dios hasta el día de hoy. Y realmente fueron tantas cosas que Jesús hizo en este lugar, entre estos muros, que Juan 21-25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Amén. Y pues este versículo menciona que ni aún en todo el mundo cabrían todos los libros que cuenten de todo lo que hizo Jesús en la tierra. Y aquí pues estos testigos mudos representan algo muy hermoso y muy valioso al mismo tiempo, porque como mencionaban, aunque los muros no hablen literalmente, aún así cuentan la historia de todo lo que Jesús vino a hacer por cada uno de nosotros. Y pues en este caso Jerusalén quedó marcada de toda esta historia, y pues sobre todo quedó marcada de la presencia de Jesús ahí en ese lugar y de la grandeza de todas las cosas que hizo él. Estrofa 3. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén, viejas paredes destruidas que si tuvieran vida hablarían también. Fíjense, aquí Sara agarró un texto que habla que las piedras hablarían. Y si nosotros pudiéramos ir allá y pusiéramos la oreja, pues obviamente no vamos a escuchar nada. Pero si las piedras hablarían, ¿cuántas cosas no nos contarían? Como dijo Sara, en la Biblia dice que hay cosas que no conocemos del Señor Jesús, que hizo, y que si se escribieran, no cabrían en un solo libro. E imagínense que las piedras pudieran hablar. Todo el mundo pondría su oreja para escuchar qué nos tiene que contar del Señor Jesús. Lamentablemente no nos pueden hablar, pero qué bueno sería. Y sin embargo aquí hay otra cuestión. Fíjense cómo de repente algunos predicadores, algunos evangelistas, algunos pastores no tienen una preparación académica. Por ejemplo, he conocido pastores que nada más tienen la primaria, y algunos que ni la primaria tienen, pero tienen congregaciones grandes porque ellos se han dedicado a estudiar la palabra, a conocer la palabra y compartirla. Llegan de cuenta que estamos viendo piedras porque no tienen conocimiento de otra cosa, pero saben expresar la palabra. ¿Okay? Si lo vemos desde ese punto de vista, entonces sí, las piedras están hablando, los que son piedras, que a lo mejor fueron piedras en el estudio y por eso no tienen ni la primaria, o a lo mejor son piedras porque no tuvieron la oportunidad de poder estudiar, pero cuando conocieron de Dios, empezaron a investigar, empezaron a escuchar y empezaron a compartir. Nunca fueron a un seminario, nunca fueron a un instituto bíblico, pero tienen esa oportunidad y esa facilidad de compartir el mensaje. ¿Okay? Bueno, con eso terminamos entonces este canto. ¿Algo que quieran agregar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Hablando del tono, este canto lo estamos entonando nosotros en mi menor. Entonces ocupamos acordes como la menor, como si 7. ¿Ok? Bueno, pues antes de terminar, vamos a recordar lo que dice 1 Corintios 14:15. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La invitación una vez más es que seamos buenos entendedores de lo que estamos cantando. Que no cantemos nada más por cantar, que no cantemos nada más porque el ritmo está muy bueno, sino cantemos entendiendo lo que estamos diciendo, que es lo que nos pide la palabra. Esto es el buen entendedor. Nos vemos en el próximo capítulo y que nuestro gran Dios les bendiga. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones urbe, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la
los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Si te gustó este video, te invitamos a darle manita arriba y suscribirte. Gracias. El buen entendedor, mucha alabanza ha de dar.